Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrevista más de Piano en México. Yo soy Rodrigo Acevedo y tengo el gran gusto el día de hoy de entrevistar a una gran pianista mexicana, maestra, y a continuación les voy a leer la biografía de la maestra Edith Ruiz. Pianista mexicana, se ha presentado en México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa, tocando en festivales internacionales como Music Academy of the West, Aspen Music Festival, Latin Festival Chicago, el Cervantino, entre muchos otros más. Es profesora en la Facultad de Música de la UNAM, pianista de Onyx Ensemble y de la Orquesta Sinfónica de Minería. Imparte cursos magistrales internacionalmente en diversas universidades y es directora académica y fundadora de Arte Cúbico Estudio Musical. Ha grabado 11 CDs, uno de ellos nominado al Grammy Latino 2008, además de música para cine, instalaciones y exposiciones plásticas. Su última producción, Árboles de Vidrio, de la serie Solistas Onyx Ensemble, que contiene música contemporánea para piano solo, estuvo nominado al Grammy Latino 2019 como mejor álbum de música clásica. Recibió las medallas Gavino Barreda y Gustavo Vaz Prada de la UNAM, el premio Gwendolyn Koldovsky 2000 del Cleveland Institute of Music en 2010 y el premio en Cleveland Institute of Music y en 2010, más bien, la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de creación artística y extensión cultural. Participa regularmente en concursos, encuentros, audiciones y programas de radio y televisión del país. Ha tocado como solista con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Orquesta Sinfónica de Minería, Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, la Pequeña Camerata Nocturna, la Banda del Estado de Oaxaca y la Orquesta Juvenil de la Facultad de Música de la UNAM. Inició sus estudios musicales con Débora Podvilevich y Erika Kubachek. Realizó la licenciatura en piano en la UNAM con Luis Mayagoitia y Jesús María Figueroa y la maestría en acompañamiento y música de cámara en el Cleveland Institute of Music con Ann Epperson. Finalmente obtuvo el grado de doctora en música por la UNAM con una investigación sobre la lectura a primera vista al piano. Así que este es el perfil de la maestra Edith Ruiz, a quien hoy tenemos el gran gusto de entrevistar. Les recordamos, denos like a nuestra página de Piano en México, compartan esta entrevista ahorita que está en vivo, ahorita que la están viendo y aprovechen para realizar sus preguntas en cuanto comencemos a platicar con la maestra Edith Ruiz. Vamos a escuchar una pequeña muestra de su trabajo. Vamos a escuchar la interpretación de la maestra Edith Ruiz de esta pieza del compositor Arturo Valenzuela Remolina, titulada En un sueño, opus 14. Así que los dejamos con esta interpretación.
Esta fue la interpretación de la maestra Edith Ruiz de la pieza, ay, perdón, de la pieza, a ver, espérenme, déjenme nada más mover esto porque ya se me encimó. Muy bien. Entonces, esta fue la interpretación de la maestra Edith Ruiz de la pieza En un sueño de Arturo Valenzuela. Así que vamos a darle la bienvenida ahora sí a la maestra Edith Ruiz. ¿Qué tal, maestra? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por esta iniciativa que han tenido de darle más exposición a todos los pianistas del país. Bravo por ello y muchas gracias por el privilegio de invitar. Al contrario, no, muchas gracias, maestra. Y pues vamos a platicar pues sobre su trayectoria, nos gustaría conocerla. Algunos de los que nos están viendo seguramente ya la conocen, ya sea por su gestión
como profesora en la Facultad de Música, otros a lo mejor la ubican de los conciertos con la Sinfónica de Minería y otros tantos más por el ensamble de Onyx, ¿no? Y bueno, también, claro, por el Instituto de Arte Cúbico, pero lo que me gustaría preguntarle es, primero, que nos hable sobre sus inicios. ¿Cuándo empezó a estudiar? Bueno, ¿en qué momento de su vida vino esto? Me imagino que en la infancia. ¿Y cómo fue? Que nos hablara un poco de esa etapa que tuvo de iniciación a la música. Sí, claro. Mira, yo empecé a estudiar el piano a los 4 años. Por, no sé, mi mamá me cuenta que por iniciativa propia, o sea, yo le dije que quería estudiar el piano y mis padres siempre me han apoyado muchísimo en toda esta, bueno, en todo, pero en esta cuestión de la música. Entonces, por ahí de los 4 años empecé a tomar clases de piano y de entonces la música está ahí. Bueno, desde antes la música ha estado presente en mi vida de diferentes maneras, pero digamos que ya empecé a estudiar el instrumento, fue a los 4 años. Y después, bueno, seguí estudiando con Erika y con Débora. Empecé con Débora, luego estuve con Erika Kubashek hasta que me fui a la entonces Escuela Nacional de Música, que ahora es la Facultad de Música. Y ya me seguí de frente y así, ¿no? Creo que tiene mucho que ver el contexto musical en casa, aunque mis padres no son músicos de profesión. Mi mamá es actuaria, matemática, y mi papá es ingeniero, mecánico electricista, o sea, nada que ver. Pero los dos son amantes de la música. Mi papá le gusta mucho cantar. Los dos cantan en el coro de iglesia. Y mi mamá, pues también de jovencita tocaba un poco el piano y así. Y mi mamá oía, no sé, Opus 94 todo el tiempo, todos los días, a todas horas. Y bueno, yo los veía cantar en la iglesia y a mi papá, sobre todo, cantar mucho. Yo soy la mayor en mi casa. Tengo 2 hermanos que, bueno, uno de ellos sí se dedica más a la música, pero los dos también tocan el violín. Entonces jugábamos mucho cuando éramos niños. Yo los ponía a tocar, yo creo que ya traía yo el espíritu de maestra. Y jugábamos a hacer música juntos, a inventar los arreglos, cosas así, ¿no? Yo me acuerdo que me gustaba jugar ponía yo todos mis muñecos, y estoy segura que esta anécdota no es solo mía, sé que hay otros músicos que también lo hicieron durante su infancia. En la sala de la casa de mi mamá ponía yo todos mis muñecos así, y yo les tocaba, ajá, o les daba clase, o los ponía a cantar, o sabrá Dios, ¿no? Los ponía yo a hacer cosas musicales. Qué padre. Entonces, bueno, ese es más o menos el contexto en el que tuve mis inicios en la música, hasta que ya en la secundaria me planteé seriamente qué quería yo hacer, porque pues tú sabes que en esto de la música siempre tenemos un poco el tiempo, pareciera que va en nuestra contra, ¿no? Como que hay que apurarse a decidir estas cosas. Y en la secundaria decidí que quería dedicarme profesionalmente a la música. Hice examen de admisión a varias de las escuelas profesionales del país en ese entonces. Me aceptaron en varias de ellas y yo decidí quedarme en la UNAM. Entonces, cuando empecé la prepa, empecé también el propedéutico en la Facultad de Música. Entonces iba yo en la mañana, vivía yo en Satélite, iba a la prepa en Polanco y luego de ahí me iba a Coyoacán a hacer el propedéutico. Entonces, bueno, ya desde aquel entonces había mucho tráfico en la ciudad, entonces bueno, mi vida era un correr de aquí para allá, pero no me arrepiento de haber hecho eso así. De manera que cuando acabé la prepa, pues digamos, pude hacer el pase a licenciatura inmediatamente. Y así fue como, digamos, ya entré pues a la escuela profesional, ¿no? Ok. ¿Y entró entonces al propedéutico o ya directo a la carrera? No, hice el propedéutico mientras hacía yo la prepa. La prepa, ¿no? Exactamente. Y luego estas dos maestras que comentó, estudió con ellas, pero digamos de forma privada, me imagino. Sí, sí, la academia donde yo empecé a estudiar, que es la Academia Do Re yo empecé a estudiar con Débora Pudilevich, estuve con ella un par de años, después ella dejó de dar clases ahí, y la directora de la escuela era Erika Kubashek, que es fue una gran pianista en este país. Ella era austriaca y vino a hacer una gran labor pedagógica aquí en México, y bueno, yo a ella le debo
gran parte de lo que soy como músico, nunca lo dejaré de decir, le debo mucho de lo que soy. Y estudié con ella probablemente desde los 7, 8 años más o menos, Ah, ok, hasta que me fui a la facultad de música. Entonces, ya, de verdad que a ella le debo todos los fundamentos claro. musicales que tengo. Sí, o sea que, digamos, fue una preparación pues de unos, con ella de unos 7 años, 7, 8 años, para luego ya ingresar a la, a la, Sí, a la facultad, ¿no? Ya con 7, 8 años de estudios previos. sí, claro, o sea, si consideramos todo el tiempo que yo estudié, la ventaja es que esta escuela estaba muy cerca de mi casa, fue una Mm, afortunada coincidencia, ¿no? ajá. Que yo pude estudiar así cerca de casa. Entonces, realmente fueron poco más de 10 años, ¿no? Porque empecé a los Ujú, 4 y pues llegué a la facultad por ahí de los 15, y sí, como a los 15 años empecé a ir a ujú. la facultad de música al prope, junto con Ah, la muy prepa. bien. Entonces, 10 años de que hice una labor, digamos, de trabajo en escuela privada, ¿no? Exactamente. Y durante esta primera etapa de la escuela privada, ¿en qué momento o cómo vino luego ya la idea de dedicarse a eso? ¿O estaba desde el principio esa idea de que yo quiero ser músico? Pues yo creo que estuvo siempre, Mm, eh, no sé si uno de niño dimensiona lo que uno piensa, ¿no? De la la profesión, ¿no? trascendencia, sí. Pero definitivamente es algo que siempre estuvo ahí, que siempre lo consideré como una opción de vida, Mm, siempre. Y creo que, te digo, el punto definitivo en que dije, o sea, si sí va en serio, ahora es cuando hay que empezar a tomar los pasos, fue en la secundaria, que fue cuando mm, empecé a buscar cómo eran los exámenes de admisión, dónde, cuándo, a qué horas, y todas esas cosas, buscar maestro, etcétera, etcétera, ¿no? Y Erika también ahí me ayudó, me orientó y demás, ¿no? Entonces, mm, pero creo que el deseo de ser músico o de estar involucrado en la música estuvo siempre, siempre, siempre. ujú. Y ya luego, entonces, viene el ingreso a la Facultad de Música, bueno, a la entonces Uh Escuela -huh. Nacional de Música, y entonces estudia con estos dos maestros, ¿no? Yo conocí al maestro Jesús María Figueroa bueno, Luis Mayagoitia. Los dos fueron maestros de piano en diferentes momentos durante la estancia ahí en la facultad, me imagino. Así es, de hecho casi toda la carrera la hice con el maestro Luis Mayagoitia, a quien Uh -huh. también le debo mucho Uh -huh. de mi formación profesional. Ajá, Él daba clases en aquel entonces llamábamos el pasillo ese de allá arriba, se llamaba el Olimpo, ¿no? Porque ajá, estaba Luis Mayagoitia, estaba Aurelio León, estaba Néstor ajá, Castañeda, o sea que eran sí. como de los grandes, grandes maestros de piano de esa época. Uh -huh. Y entonces, bueno, por azares del destino, tuve el privilegio de estar ahí. Entonces, ahí con el maestro Luis hasta un año antes de terminar la carrera, que bueno, eso puede ser bastante anecdótico y probablemente introduce lo que yo realmente hago en mi vida profesional, pero a mí me gustaba mucho acompañar, hacer ensamble aquí y allá y por todos lados, acompañaba yo a todos mis compañeros, acompañaba el coro de la escuela de música, hacía yo mucho ese tipo de trabajo. Entonces, en el penúltimo año de la carrera, el maestro Luis Mayagoitia se iba de sabático. Y él a veces se desesperaba un poco conmigo porque, pues aunque yo cumplía y siempre cumplí con todo lo que yo era la niña nerd, ¿no? Que se sacaba 10 en todo y era la niña cumplida y así. Siempre cumplí bien con toda mi clase de piano y con todo lo que había que hacer. Él siempre decía que yo debería de hacer más como solista, pero que perdía yo mucho el tiempo haciendo ensamble. Sí, Ahora lo ya. hemos hablado y ya lo vemos con ojos muy diferentes a lo largo de tantos años, pero en aquel entonces él estaba bastante molesto conmigo por ello. Entonces el último año de la carrera me dijo, yo ya me voy de sabático y pues a ver cómo acabas, yo ya, ¿no? A ver Vale, cómo le haces. bien. Y fue entonces que yo me fui con el maestro Jesús María Figueroa, que muy amablemente me recibió. Y siempre un cambio de maestro pues implica muchos cambios de paradigma, se toma un poco de tiempo en ajustarse y demás. Entonces ahí pues me tardé un poquito más en graduarme porque yo iba así como a tiempo y derechito. Y entonces con Jesús, con quien aprendí también otra perspectiva muy distinta de lo que yo había hecho con mis maestros anteriores, con él fue con quien me gradué. Eh, y ya, estos son los dos maestros que tuve durante la carrera, eh, pues por esa razón, ¿no? Pero yo creo que no solo los maestros de piano, ¿sabes? Son los que son importantes en la vida
en el desarrollo de uno, ¿no? Ujú, También hay otros maestros que influyen mucho, ¿no? En este caso, claro. por ejemplo, el maestro que dirigía el coro, el maestro Ávila, pues que me dio la oportunidad de acompañar el coro mucho tiempo, pues ahí para mí fue una escuela enorme de muchas cosas, ¿no? Entonces, no solo el maestro de piano es importante en esta formación, creo yo. Ciertamente, sí, eso es muy, muy, muy cierto, ¿no? Luego, digo, por cuestiones prácticas y todo en los currículums los mencionamos a los de piano, porque sí, Claro. tienen más relación, pero ciertamente hay otros maestros que luego impactan, ¿no? De igual manera, yo a Ujú. veces hasta más, ¿no? Eso es muy cierto. Luego, me gustaría aprovechar ahorita que estamos hablando de esta etapa, bueno, para los que nos están viendo, la maestra Edith Ruiz, entre muchas de las cosas por las que yo he presenciado bueno, y que yo mismo también la admiramos, es, entre otras cuestiones, por el tema de la lectura a primera vista. Ella imparte esa materia en la Facultad de Música. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, maestra, en esta etapa formativa, eh, ya sea en la facultad o incluso antes, cuando estuvo en la Academia Do Re Mi, eh, ¿en qué momento o cuándo vino un poco, pues sí, el tema de la lectura a primera vista, de la cuestión de ser eficiente a la hora de leer Ujú. las partituras, y que a lo mejor esto empezó a tomar ya una importancia mayor que pues ya hace poquito se vio reflejado en su tesis doctoral, ¿no? Ujú. Uy, me encantaría tener una respuesta puntual para lo que acabas de decir, pero no la tengo. Mi transitar en la vida en ese sentido, pues fue muy, nunca fue tan consciente. Mm, Eh, no sé cómo aprendí a leer a primera vista. mm. Eso sería lo primero que te tengo que Ajá, sí, contestar. sí, sí, sí. Sé que hay muchas experiencias que hubo en mi vida que en el contexto en el que se dieron, me enseñaron a leer a primera vista, ¿no? Desde la metodología de enseñanza que Erika Kubashek tuvo conmigo, seguramente, desde que hacíamos mucha música en ensamble, como te digo yo, jugando con mis hermanos y en otras cosas que hacíamos. Como te comenté hace rato, mis papás cantaban en un coro donde yo asistía a una iglesia metodista, entonces ahí pues Ujú, la congregación canta mucho y hay que estar tocando. ujú, Entonces, claro. a mí me pusieron a tocar muy pequeña ahí y acabé tocando muchísimo. Cada domingo pues tenías que leer himnos nuevos, ¿no? O sea, al principio la congregación te jala, pero pues ya al final tú jalas a todos, ¿no? Claro, claro. eh, pero ahí no hay de que te detienes o de que, a ver, espérenme tantito. Simplemente hay que tocar, bien o Exacto. mal, pero hay que tocar. Entonces, entre que cantaba yo en coros y acompañaba aquí y allá, ¿no? Un poco, y luego en la carrera, pues también pues yo no sé cómo, pues ya leía yo, ¿no? O sea, supongo que todas esas experiencias desarrollaron esa habilidad en mí de una manera bastante inconsciente, vamos a decirlo así ahorita. Y luego acompañando el coro del maestro Ávila, el coro de la Facultad de Música durante casi 7 años, pues imagínate que no leí y que no trabajé ahí, ¿no? Sí, claro. Eh, y bueno, luego me fui, hice la maestría en acompañamiento y música de cámara, etcétera, etcétera. Voy a saltarme esa parte ahorita, pero bueno, evidentemente pude hacer eso porque ya leía yo. O sea, Claro. entonces cuando después, hace ya mucho más recientemente, la Facultad de Música me contrata, de hecho, primero me contrataron en la Facultad de Música para acompañar a los alumnos del posgrado. Esa es la razón primordial por la que yo entré De a acompañante. trabajar ahí en la facultad. Porque acababan de abrir el posgrado, el Mm, primer añito que abrieron el posgrado, y en octubre dicen, en diciembre hay que hacer los exámenes de todos los alumnos de interpretación y quién se va a echar los 30 conciertos que hay que echarse en menos de un mes. exacto. Entonces, no sé, yo no sé esto, me lo sé de chismes y de cuentos, pero pues en el consejo técnico pues salieron ahí como opciones y pues acabaron hablándome a mí, invitándome a trabajar así. Eh, Entré por contrato y ya después hice mis exámenes de oposición y así, ¿no? Ujú. Y estando ya acompañando, después incluyeron la materia de lectura a primera vista en la facultad, que antes no existía. Entonces me invitaron a darla. Para este entonces también ya me habían invitado a un par de lugares diciéndome que si no podía yo hablar sobre la lectura a primera vista. Me acuerdo que fui a la UNICACH, por ejemplo. En Eh, Chiapas. sí,
porque yo leía a primera vista, ¿no? Pero la verdad es que nunca lo había enseñado. Y me acuerdo perfecto la primera vez que tuve que enseñarlo y darme cuenta que no tenía yo idea de cómo enseñarlo, porque no tenía yo idea de cómo lo había aprendido yo. Exacto, sí. Así, ni la menor idea. Yo, pues vamos a leer, pues a ver, ten la partitura, pues léela, esto es muy fácil. Y yo me sentaba y leía, y los demás así yo veía que sufrían. Y para mí fue una sorpresa enterarme que no todos los pianistas leían a primera vista. Y digo, eso no es que esté bien o mal, simplemente así es, ¿no? Claro. Todos tenemos diferentes fortalezas, ¿no? Entonces tuve que preguntarme a mí misma, tratar de analizar qué experiencias había habido en mi vida que me habían hecho desarrollar esa habilidad y cómo podía yo hacer para aprenderla. Y desde entonces hasta hoy esa ha sido la pregunta que ronda mi cabeza de docente todos los días. Y eso fue lo que me llevó más adelante a hacer el doctorado haciendo una investigación sobre la lectura a primera vista, tratando de buscar estrategias siempre para ayudar más a mis alumnos y a todos los que me preguntan de cómo mejorar la lectura a primera vista, porque a veces pareciera un tema ahí medio tabú o esotérico, ¿no? Pero no lo es. En realidad ya descubrí que no lo es y por eso me entusiasma mucho hablar del tema y tratar de enseñarlo. Pero esa es un poco la historia de cómo llegué a esto, la lectura, pero no te creas que fue algo así consciente hasta hace probablemente menos de 10 años, menos. Wow, qué interesante todo esto que platica. Y hacia allá luego regresaremos a tocar ese tema, ya con la cuestión también de la tesis y todo esto. Pero bueno, estábamos luego hablando de la formación, y entonces viene esta titulación en la facultad, que por cierto, por pura curiosidad, fue alguna tesis. ¿Cómo era en ese tiempo titularse? Porque supongo que era diferente que ahora, o no lo sé. No, era bastante similar. Puedes hacer tesis, notas al programa, podías hacer grabación. De hecho, lo que yo hice fue una grabación, eso sí, en cassette. Bueno, grabé todavía en aquel tiempo, era muy nice grabar en DAT, ¿no? Era como la tecnología de punta que podía tener uno a la mano y luego hacer copias en cassettes. Entonces, mi tesis, que ya es medio arcaica, tiene así, bueno, no es una tesis, son notas, como notas al programa de una grabación que hice, y ahí en la grabación, pues la tesis tiene ahí un cassette, ¿no? Que ya he tratado de digitalizar, ya me han ayudado en varias ocasiones para tener un CD que pues ahí medio queda, porque nunca suena igual, pero más o menos. Claro. Y bueno, ahí creo que fue el primer flashazo que hubo en mi vida sobre la música contemporánea, porque que tampoco fue nunca un objetivo como concreto y real hasta hace muy recientemente. Pero entre las opciones, como muchos pianistas de la facultad, pues más que escribir una tesis, yo quería tocar. Entonces la opción de grabar estaba, pero había que grabar el repertorio que nunca se había grabado, un repertorio mexicano, este tipo de cosas, ¿no? Ajá. Entonces dije, pues con mis compañeros, entonces me puse a buscar entre mis colegas compositores qué tenían por ahí que hubiera para piano. Y también ya desde entonces traía yo esta cosa, porque ya durante la carrera me la había pasado tocando y acompañando y haciendo ensamble con todo el mundo. Entonces se me ocurrió hacer una cosa que era el piano como en diferentes funciones o en diferentes papeles. Entonces sí toqué una cosa de piano solo, pero luego también toqué una cosa que era piano con percusiones para un cortometraje, toqué piano en ensamble, más grande como de orquesta, piano en sonata, piano con electrónica, o sea, así como el piano en diferentes papeles, y eso fue mi tesis, ¿no? Que luego las notas me quedaron tan grandes que mucha gente piensa que es una tesis, pero para nada es una tesis. El trabajo importante ahí realmente fue la grabación. Claro. Y con eso me gradué. Qué interesante. Y entonces también fue, como dice, el primer acercamiento con este ámbito, con esta cuestión de la música mexicana contemporánea, ¿no? Eso es muy interesante también. Así es, que en ese momento no era porque yo, la verdad, honestamente, no es que yo estuviera así interesadísima en saber quién era John Cage y no sé, así, ¿no? Para nada, o sea, mi vida en ese momento estaba enfocada en otra cosa, sino que dentro de las opciones que había para graduarse, esa me pareció muy cercana y me gustó porque además era como poner en plataforma la música de mis colegas. Para mí era más una cuestión también de amistad, de compañerismo, que estar pensando en un futuro de, me voy a dedicar a la música contemporánea, ¿no?
De verdad, sé que esto es sorpresa para muchos, pero eso llegó a mi vida muchísimo más tarde. Ya. Eso es muy interesante saberlo y bueno, ya quedará sentado aquí en esta entrevista la versión verídica, ¿no? De todo esto. Y entonces Así es. luego viene este viaje bueno, no sé, ¿cómo surge más bien esta ventana hacia Cleveland? Ajá. Bueno, también es anecdótico, todo aquí es anecdótico. Cuando yo terminé la carrera, pues yo ya tenía la idea de que pues, lo que a mí me salía bien era hacer música en ensamble, ¿no? Pues esa era mi fortaleza y eso pues sí hay que decirlo así, ¿no? Porque pues no todos somos todólogos, todos tenemos nuestras cosas que nos salen muy bien y otras que no, y uno tiene que saber explotar sus fortalezas y sobre todo las cosas que te gustan, ¿no? O sea, donde te sientes feliz y a gusto realizando tu profesión, pues ahí es donde la tienes que buscar. Claro. Entonces, y esto lo voy a contar para los alumnos que a veces se sienten frustrados cuando las cosas no les salen a la primera. Yo me fui a audicionar a Nueva York cuando recién terminé la carrera. Para la especialidad de piano colaborativo, uno no puede mandar audiciones a distancia, tienes que audicionar en vivo, lo cual implica pues un fuerte gasto económico, Claro. porque tiene que ver cómo les a primera vista, cómo ensamblas con las personas que te ponen ahí, porque, ¿no? Una serie de cosas. Entonces yo acá bien salsa, ¿no? Me fui a audicionar a Nueva York. Ajá. Y pues regresé, esperé los resultados y pues no me aceptaron. Y entonces yo pues ni modo, ¿no? Pero sí estaba yo triste, decepcionada de la vida, con el corazón roto y demás. Y dije, pues ya la goma con seguir estudiando, pues voy a seguir trabajando, al fin que aquí me contratan para hacer varias cosas y ya. Y decidí que me iba a seguir así, un poco triste, pero, pero la vida siempre te sonríe y te da oportunidades, ¿no? Dentro de las cosas que a veces no salen, pues siempre hay Claro, ventanas que se abren, ¿no? claro, claro. Eh, entonces, como te contaba yo hace rato que yo siempre fui la niña nerd de mi generación y la que acabó a tiempo y la que se sacaba 10 y medallitas y así. Entonces, pues ni modo, así me educaron. Y bueno, por un lado está bien, porque uno aprovecha algunas cosas. Por otras, no sé, a veces me da pena, pero podría haberme portado más mal. Sí, claro. Pero bueno, en aquellos tiempos se acababa de abrir por primera vez el concurso para tocar de solista con la UFUNAM, que ahora es tan común, ¿no? Ahí en la escuela de música, Sí. bueno, en la facultad. Y pues tenías que ser alumno para tocar. Y yo ya me había graduado, pero todos mis compañeros no. Y como yo, te digo, yo acompañaba a todo mundo, pues muchos me pidieron que si los podía acompañar. Entonces yo fui a esas audiciones y acompañé a como a la mitad de la gente que audicionó en esa ocasión. Sí. Y fue chistoso porque cuando acabaron las audiciones, el jurado me mandó llamar. Me dijeron que, oye, pues, tú deberías de ganar, pero pues tú no estás concursando, ¿no? Porque has tocado tanto y has hecho tantas cosas. Y bueno, esto no es un concurso de acompañamiento, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo es que no te has ido a estudiar algo así si eso es lo que sabes hacer? ¿No? Y le dije, no, pues es que, pues no. Y entonces me dijeron, es que te tienes que ir. Y un poco de manera informal, pero me dijeron, la UNAM te apoya, te damos una beca, no sé qué, pero vete a estudiar. Entonces, con ese empujón, yo empecé a buscar escuelas así como loca, muy rápido. Esto fue en enero, febrero, y pues tú sabes, eso ya es muy tarde para tratar de entrar a un ciclo escolar en agosto, ¿no? Las Sí, claro. decisiones ya están encima, ¿no? Entonces busqué en varios lugares, opciones, bueno, varias cosas. El caso es que finalmente una de las escuelas que me dio la oportunidad de ir, de audicionar en vivo, de que todo funcionara y demás, fue Cleveland. Y fui, audicioné todo y me quedé. Después regresé bien feliz con mi carta de aceptación y muy lindos. Yo quiero mucho a la gente de la que estoy hablando y jamás les reclamaré porque entiendo las circunstancias. Pero fui a la UNAM con estas personas que no eran en la Facultad de Música, más bien fue allá con la FUNAM y la Dirección de Cultura y así. Me dijeron, híjoles, es que ahorita los cambios, no sé qué, no te vamos a poder apoyar. Además fue el año que en la UNAM no dieron ninguna beca para estudios en el extranjero de estudiantes, hubo un año ahí medio difícil. Total que me quedé así volando, pero yo ya estaba aceptada, entonces bueno, entre mi familia y yo movimos cielo, mar y tierra para que me pudiera yo ir Pues y sí. me fui, porque ya estaba yo aceptada, yo no iba yo a perder esa oportunidad, ¿no? Claro, claro.
Y estuvo increíble, ¿no? Fueron 2 de los años más increíbles de mi vida. Aprendí muchísimo de la especialidad en piano colaborativo. Cleveland tiene un nivel increíble. eh, Además, la orquesta de Cleveland la podía yo ir ahí cada semana, ¿no? Con boletos gratis por ser estudiante. O sea, era una cosa increíble, ¿no? Y tuve una super maestra y la escuela era pequeña, entonces nos tenían bien checaditos. No había escapatoria. Entonces fue una época increíble, increíble. Y así fue como estudié la maestría en piano colaborativo. Ya, a todo dar. Aquí va, tengo un poco de ruido acá, pero bueno, espero que no moleste mucho. Muy bien, muy bien. Entonces, me parece muy importante esto que comentó hace un momento, bueno, al principio de la intervención, sobre seguirlo o hacerle caso a lo que uno es bueno, ¿no? Porque muchas veces, y sobre todo para los pianistas, o sea, hablando de los pianistas, tenemos la idea desde que entramos a estudiar de ser solistas, ¿no? Y de tocar con orquesta y todo ese, pues ese papel, ¿no? Que desde chiquitos soñamos. Pero la realidad es que el hacer música de cámara, el ser pianista acompañante, son actividades de pianista también padrísimas y que muchas veces no hay, a veces a lo mejor, como prototipos a los que uno admire y diga, ay, qué padre, tal acompañante o tal. O bueno, quiero decir, en la cultura popular, ¿no? Así que uno sueña de niño, ay, yo quiero ser, hacer música de cámara o quiero ser pianista acompañante, como que no es lo mismo y sin embargo creo que, pues, o bueno, no creo, estoy seguro que tiene el mismo valor que el ser solista y que también pues uno debería de algún modo tener presente esa otra cara de la moneda del pianista que muchas veces en un primer momento no se nos muestra, ¿no? Así es. Yo creo que, o sea, eso no es que uno de la entrada ya sepa qué va a hacer con su vida, ¿no? Yo creo que la vida te va un poco Sí, llevando y las claro. experiencias te van mostrando qué funciona y qué no funciona, ¿no? Claro. Yo, pues tú sabes que yo siempre he sido una abogada así, defensora del papel del pianista acompañante, no me importa que le digan así o no, o sea, o repertorista o Sí. colaborativo, me da igual, somos los pianistas que estamos especializados en hacer ensamble, ¿no? Y como Claro. bien dices, puede haber muchos estigmas, ¿no? Alrededor de todas las funciones que un pianista puede tener, y a veces creemos que así hasta arriba está el ser pianista concertista y ya luego todos los demás. Exacto, sí, ¿no? Yo creo que, y esto siempre lo explico y parezco disco rayado y en todas las entrevistas lo digo, o sea que si ya me han oído, pues ahí les va otra vez. Esto es como los doctores, ¿no? Todos somos primero doctores así, médicos generales, somos pianistas y punto, ¿no? Y Claro. después cada quien va agarrando una especialidad, ¿no? Y a lo mejor uno es oftalmólogo, otro es cardiólogo, otro es neurólogo, otro es ortopedista, otro es así, ¿no? Ahí te la llevas. Y cada quien tiene su especialidad y su fortaleza. Ahora, ¿cuál es más importante o cuál es mejor o peor? La verdad que depende, o sea, ninguno. O sea, quiero decir, depende muchísimo de para qué lo quieres, ¿no? Claro. O sea, si tú lo que necesitas es que te revisen los ojos, el oftalmólogo va a ser más importante que el cardiólogo, ¿no? Claro. Y si te está dando un ataque al corazón, el cardiólogo se vuelve más importante que el ortodoncista o que el dentista. Claro. Entonces, ¿quién es más nice? Pues no, depende de la circunstancia. Entonces, si tú lo que quieres es alguien que te toque un concierto de Grieg increíble así, con orquesta y así increíble, pues no me hablen a mí, ¿no? Por ejemplo, porque yo sé que hay muchísimos más pianistas en este país, en México, que lo van a hacer 1000 veces mejor que yo y está perfecto, ¿no? Claro. Pero si quieres alguien que te lea a primera vista, que te rescate de algo de un día para otro, pues háblame a mí, yo te puedo ayudar, ¿no? Claro. Si quieres alguien que conozca, no sé, el repertorio de, no sé, de Scriabin para piano solo, pues yo no soy la persona a la que le vas a hablar. Pero si quieres alguien que se sepa todo el repertorio de saxofón, pues a lo mejor sí te conviene hablar. Entonces, claro, en ese sentido, creo que tenemos que tener muy claro todos los pianistas que no se trata de quién es mejor o peor que otro por lo que hacemos, sino que lo que hagamos, lo hagamos bien.
Claro. Y que nos especialicemos, porque incluso como pianistas solistas hay especialidades, ¿no? O sea, hay a quien le sale mejor un repertorio que otro. Yo, Exacto. y aquí voy a hacer una confesión pública, que como tú dijeras se va a quedar ahí grabada para la historia. Yo tengo tanta envidia de la gente que toca bonito la música del siglo XIX, ¿no? Que logra estos sonidos así cantables, legatos increíbles. O sea, yo puedo hacer algo decente, pero la verdad nunca me sale igual que a mucha gente que admiro, ¿no? A mí me sale mejor la música de Prokofiev para acá, es la verdad. Y yo creo que cuando uno va haciendo las paces con esas cosas, ¿no? De decir, yo puedo cumplir mínimamente y decentemente bien con lo que nos pidan como músicos profesionales. Lo que te pidan, bueno, tienes que hacerlo con un mínimo estándar requerido. Pero de ahí hacer las cosas que te gustan y que te salen mejor y con mayor comodidad y fluidez, yo creo que ahí es donde tienes que ir buscando tu espacio laboral y tu espacio de vida, ¿no? Porque ahí es donde vas a tener más éxito y lo más importante, donde vas a ser más feliz. Claro, exactamente, exactamente. Pues bueno, esto que nos acaba de decir creo que es una cátedra, además de todo, de sabiduría, y pues ojalá que esta entrevista llegue a mucha gente, muchos chicos, para que escuchen estos consejos que ahorita acaba de dar. Me gustaría leer algunos comentarios que nos han llegado, ya tenemos algunos. Para empezar, nuestro querido amigo Carlos Salmerón nos comentó: una alegría escuchar esta entrevista con una pianista y maestra tan valiosa para nuestra escena musical. Saludos, Edith y Rodrigo. Y pues bueno, de una vez los voy preparando. Eventualmente va a haber una entrevista, naturalmente, a Carlos Salmerón. Posteriormente tenemos Glenda Courtois. Saludos a la maestra Edith Ruiz, la conocí hace muchos años en Chiapas. Y luego aquí tenemos justamente una pregunta que la vamos incluso aquí a mostrar, que nos la hace el León Elo, y dice: admiro su trayectoria, doctora Edith. Pregunta, por favor, usted, como especialista en acompañamiento, ¿cree que la correcta audición y el previo análisis estructural de un determinado periodo es indispensable para lograr una eficiente lectura a primera vista? Gracias. Y pues, ok, ¿la contesto ahora? Sí. Sí, okay. De una vez. Sí, bueno, la lectura a primera vista es un fenómeno muy complejo. Y bueno, por ahí está mi tesis, si después podemos hablar de ella si quieren, o los puedo referenciar a ella. Pero la lectura a primera vista es un conjunto de muchas cosas que suceden juntas, ¿no? Y una de ellas, curiosamente, no tiene nada que ver con tocar, sino con la cultura general, digamos, que uno puede tener, la cultura musical que uno tenga en el oído y en la cabeza. Entonces, no sé a qué se refiere con una correcta audición o previo análisis estructural, pero sobre todo la correcta audición, ¿no? Pero el conocer de oído, o sea, de escuchar conciertos, de escuchar música, escuchar repertorio, entre más conoce uno música, más contexto sonoro hay en la cabeza, y eso siempre va a hacer más fácil la lectura de cualquier cosa. Es decir, si tú tienes que tocar un Bach y en tu vida has oído Bach, te va a costar más trabajo leerlo a primera vista. Y no estoy hablando solo de la obra, o sea, a lo mejor vas a tocar el preludio 1 del libro 1, bueno, puedes oír cuantas versiones quieras, pero si además de eso oyes el oratorio de Navidad, concierto para 2 violines, o sea, todo el mundo que rodea a Bach, bueno, entonces no solo va a ser más fácil leer el primer preludio del clave bien temperado, va a ser más fácil leer una suite inglesa, o va a ser más fácil una invención, o lo que sea que tengas que leer de Bach, porque la audición del contexto musical de, llámese el autor que sea, o estilo, o lo que sea, eso va a abonar a la habilidad de la lectura. Y el análisis estructural, por supuesto, que ayuda. Hay diferentes tipos de análisis, ¿no? O sea, igual el análisis de escritorio, así como el que hicimos en la escuela de grado 1 y no sé qué, ¿no? O sea, sí sirve, claro que sirve, ¿no? Pero muchas veces el análisis que requerimos cuando hablamos de primera vista es un análisis más sobre la marcha, un análisis pragmático, más como de determinar patrones, de leer en bloques, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, no les voy a dar aquí una clase entera de lectura porque entonces nunca acabamos. Espero que eso responda a la pregunta. Muy bien, sí, me parece que sí, me parece que sí. Luego tenemos el comentario semanal de la tía Rosy, Rosa Marta Acevedo, dice: qué importante contar con el don de la lectura a primera vista y guiar a los estudiantes de música para desarrollarla. ¿Tiene usted su propio método para tal misión? Felicidades, profesora Edith. Sí, bueno, muchas gracias por el comentario.
justamente en eso he estado trabajando en los últimos años de mi vida y de eso versa la tesis doctoral. Lo que hice en mi tesis doctoral fue analizar los métodos que ahora existen, varios, algunos de ellos. Hice así estadísticas, comparativos y demás. Hice un estudio de caso muy puntual con los alumnos ahí de la facultad, que fueron conejillos de indias durante un año, con todo conocimiento de causa, por supuesto. Claro. Y bueno, a partir de esos resultados, yo terminé mi doctorado hace 2 años, he estado trabajando y ahorita estoy de sabático y pues les anuncio que uno de mis proyectos es convertir algo de esas investigaciones en un libro que todos puedan tener a la mano al respecto. Entonces, espérenme como unos 8 a 9 meses más, un año tal vez, pero ya viene, ya viene. Mientras pueden leer mi tesis, ahí hay muchísimo sobre metodología, muchísimo sobre cómo puede uno desarrollar la lectura a primera vista. Porque sí podríamos llamar un don, pero más bien es una habilidad adquirida, ¿no? O sea, uno no nace con el chip de la lectura, que creo que esa es una súper buena noticia. O sea, se puede aprender. Claro que entre pronto empieza mejor, ¿no? Claro, claro, definitivamente. Pues esta noticia me parece muy, muy buena, muy esperanzadora. Y bueno, de cualquier modo, yo ya tengo por ahí su tesis, todavía no la he empezado a leer, pero ya la tengo de que la quiero leer. Pero bueno, es bueno saber que aparte habrá otra fuente y aparte que seguramente también para mucha gente será mucho más accesible, etcétera, ¿no? Creo que va a ser muy bueno, ¿no? Exacto, creo que es más por eso, ¿no? Porque, bueno, una tesis doctoral, pues yo sé que hay mucha gente que le va a dar flojera leer una tesis doctoral, ¿no? Aunque ahí está todo, ahí hay claro, muchísima información, ¿no? Si se la leen, con que lean todo el marco teórico y todo el principio ya se dan por bien servidos, ahí hay muchísima información. Pero obviamente lo que quiero es transformar ese texto sumamente académico en algo que pueda llegar a más gente, ¿no? A estudiantes de muchos niveles, profesores y demás, ¿no? Entonces, en eso estoy trabajando, pero si no se quieren esperar a que eso salga, pues pueden consultar la tesis. Eso es muy fácil y es gratis y pueden tener el PDF en sus aparatos electrónicos en menos de 15 minutos. Exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, esto me parece muy bien. Y luego, bueno, ahorita ya que estamos hablando de esta tesis doctoral, tuvo que ver algo, bueno, fue como, por así decirlo, una especie de, sí, de especialización o de, sí, digamos, sobre, la maestría que fue de Cleveland fue de acompañamiento, ¿no? De piano colaborativo. Piano colaborativo. Exactamente. Piano colaborativo. Entonces, finalmente, esta tesis doctoral sí viene como a tratar uno de los temas, por así decirlo, básicos o esenciales del piano colaborativo, finalmente, ¿no? Así es, porque el piano colaborativo es una especialidad que requiere una cantidad de cosas enormes, ¿no? O sea, hay un chorro de cosas que uno tiene que saber hacer para hacer ensamble, ya sea vocal o instrumental, ¿no? O sea, podemos hablar de dicción, fonética, idiomas, cómo funcionan las cuerdas, cómo funcionan las cañas, las boquillas, cuáles son los repertorios principales. Yo siempre les digo que a mí me da mucha pena cuando me dicen, oye, ¿cuál es el estudio o preludio, no sé, de Scriabin? No, pues no sé qué, yo no tengo la menor idea, porque no es el repertorio que yo hago, aunque sea pianista, ¿no? Claro. Pero si me preguntas, ¿cuál es la sonata tal para violín y piano de Beethoven? Pues esas ya me las eché toditas, las 10. Entonces, también es el tipo de repertorio en el que uno se especializa. O sea, el piano colaborativo requiere muchos otros conocimientos, ¿no? Lectura de claves, transposición, full score, cantar y tocar al mismo tiempo. Uno lleva dirección, clases de dirección, pues orquestal o coral, pues, ¿no? Para el caso. De hecho, en la audición, para entrar a una maestría, sí te piden que cantes y toques al mismo tiempo en 2 idiomas distintos. ¡Wow! Para entrar. Nada más. ¿No? Además, te hacen examen de lectura a primera vista, ¿no? Y uno tiene que especializarse en saber tocar reducciones orquestales. Uno lleva dicción de alemán, francés, italiano. O sea, es toda una especialidad. O sea, la lectura a primera vista es solamente un punto ahí en el temario. La larga lista de cosas que hay que saber hacer. Así es. Híjole, sí, pues sí. Pero bueno, finalmente creo que es muy valioso este trabajo que está haciendo en torno a este tema en particular. Y pues quisiera preguntarle, en el futuro,
¿hay algún proyecto en torno al piano colaborativo, en torno a la lectura o a otro punto que quiera hacer o cómo está el panorama? Sí, sí, ahí viene. Bueno, de la lectura creo que lo que podría decir es lo que ya les dije y creo que es la primera vez que lo digo en público, que estoy trabajando en un texto publicable, ¿no? Eso en cuanto a la lectura. En cuanto a programas de piano colaborativo, ya por ahí hemos dado algunos avances, algo pasará pronto, pero todavía no estoy autorizada a dar la información específica, pero estén atentos el próximo 2021 si todo va bien. Estén muy al bien, pendiente. muy bien, Buenas muy bien. noticias para México. A todo dar. Y bueno, luego está esta otra parte importante de su carrera que es el ensamble Onyx. ¿Cómo fue, pues, digamos, cómo vino, cómo entró a su vida el ensamble Onyx? Ajá. Pues, mira, cuando yo regresé de mi maestría de Estados Unidos y empecé a trabajar en la facultad, pues acompañando a los alumnos del posgrado y todo esto que te digo, pues también regresé a muchas cosas que yo había hecho antes, pero pues ya como más nice, ¿no? Empecé a acompañar pues básicamente a todo mundo aquí en México. Creo que soy ajonjolí de todos los moles. Y está bien, me gusta porque hay mucha diversidad en ello. Desde hacer conciertos en el Cervantino hasta acompañar un examen semestral en la sala Huehuecoyotl, o sea, da igual, ¿no? O sea, el chiste es hacer todo lo mejor que uno pueda. Entonces, pues fue así, una vez me habló Alejandro Square y me dijo, oye, tú que andas por aquí ahora tocando y acompañando, me gustaría que hicieras un concierto conmigo. Yo creo que quería hacerme una audición. Me dijo, oye, podemos hacer un concierto de flauta y piano, pero pues acá la música contemporánea. Y yo, pues sí, pero yo la verdad así, o sea, cero, la música contemporánea no era algo que estuviera, o sea, después de la tesis que hice en la licenciatura, pues yo me fui a aprender a tocar el concierto de Sibelius y el de Brahms y el de Beethoven, de violín y todas esas cosas, ¿no? Y aprender dicción de alemán, francés, Liszt, Schubert, no, nada que tuviera que ver con música contemporánea. Entonces, cuando Alejandro me invitó a hacer este concierto con él, dije, sí, pues, ¿no? Si el chiste, para mí el objeto era hacer música en ensamble. Ese ha sido siempre el centro de mi vida, ¿no? Claro. Más que el estilo, lo que hago, que es tocar con otras personas. Eso para mí es la pasión de mi vida. Entonces, hicimos ese concierto con un lenguaje contemporáneo que no era así demasiado que digamos avant-garde, pero casi siempre eran una notación bastante tradicional y así, pero era muy buena música. Hicimos ese concierto, nos fue muy bien y poco después, entonces ya me extendió una invitación y me dijo que si no quería yo formar parte de Onyx. Y pues para mí pues, eso sonaba muy bien, ¿no? Porque pues, es un quinteto establecido y pues yo justamente estudié para hacer música en ensamble en todos sus ámbitos. Entonces, pues dije que sí, un poco sin saber en qué me estaba metiendo, porque yo te digo, nunca había hecho música contemporánea. Y así fue como entré ahí. Y bueno, aprendí a hacer música contemporánea en todos sus sentidos. Al principio, pues era difícil porque era un lenguaje poco trabajado para mí, o sea que yo no había trabajado mucho, y conocer las notaciones, las técnicas extendidas, todo eso lo fui aprendiendo sobre la marcha. Y bueno, pues ya ahorita ya tengo, pues yo creo que ya no sé, entre 13 y 15 años tocando en Onyx, no sé, algo por ahí, probablemente cerca de 15. Entonces, bueno, pues ya, o sea, 15 años haciendo esto, pues ya, por eso mucha gente me ubica como alguien especializado en música contemporánea, ¿no? Pero de verdad que en el span de mi vida eso llegó bastante más tarde. Y me gusta, sí me gusta, y la verdad es que me abrió muchísimos panoramas, incluso en mi formación como músico, ¿no? Que yo no había tenido hasta entonces. Claro. Pero eso es algo que aprendí ya, pues, en la vida profesional, realmente. Que a todo dar. Y pues bien, también esta experiencia con Onyx, imagino que la ha puesto con repertorio contemporáneo, pues, de varios países, pero también de México, ¿no? De estar actualizada completamente de lo que se está haciendo en la escena musical mexicana, ¿no? De la música de concierto. Así es. Uno de los objetivos de Onyx es, pues, tocar la música de nuestros tiempos, de donde sea y como sea, pero tenemos un énfasis muy particular
en promover la música de nuestro país, de Latinoamérica y de toda América, ¿no? En ese orden, creo, diría yo, ¿no? De Okay. México, de Latinoamérica y de toda América, ¿no? Y ya de todos los demás también. Pero creo que eso es un perfil muy importante porque te mantiene en contacto con lo que está pasando hoy en día, ¿no? Exacto, exacto. Que eso es algo que luego a veces nos hace falta, incluso, bueno, a los estudiantes y luego también a muchos músicos que ya terminamos a lo mejor nuestros estudios, que de repente, pues hay esta tendencia en el músico clásico, ¿no? De siempre estar yendo al repertorio tradicional, ¿no? Y muchas veces se descuida pues la producción actual, que es importantísimo y que aparte es el hacerle caso, el tocarla, el difundirla, pues un poco hace que la rueda gire, ¿no? Que los compositores sigan creando música, que se siga tocando y que se haga más, ¿no? O sea, y finalmente es parte de un mecanismo, ¿no? Claro, es un mecanismo y es un mecanismo que se retroalimenta, ¿no? En todos los sentidos. Yo siempre, cuando hablamos de estos temas, siempre digo, a ver, si yo toco un Beethoven, bueno, este año está de moda, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Si yo toco Chopin, o sea, ¿cuánta gente toca Chopin? ¿No? ¿Cuántos pianistas hay tocando Chopin en este momento, en este instante, en todo el planeta? En cambio, si yo toco una obra que me escribieron a mí y que yo voy a estrenar, Exacto. nadie la toca más que yo. Ay, por lo menos durante el estreno, ¿no? Por Ajá, ejemplo, exacto. la pieza que pusiste hace rato de En un sueño, del Ajá. maestro Arturo Valenzuela, es una pieza que él me escribió a mí. Ah, qué padre. Entonces, ahorita que yo sepa, la toca él y la toco yo. ¿No? Nada más. Y eso creo que también es algo muy padre. Primero porque está en ti hacer un estreno, está en ti dar a conocer obras, como tú dijeras, a mantener la rueda andando, ¿no? Y creo que eso también le da a uno una significación interpretativa importante, como intérprete, ¿no? Como tu función en este planeta. Claro. Y además, claro, vas a tener dos personas interesadas en que se toque esa pieza, y el compositor, ¿no? Ya son dos fuerzas, no una. Y Claro. también incluso, siempre digo yo esto, y no quiero sonar así monetizada, pero pues si queremos vivir de la música, ¿no? O sea, hasta por mercadotecnia, ¿no? Porque, Claro. a ver, si en Francia te invitan a tocar, pues, ¿para qué van a llevar a un mexicano a tocar Debussy? Está muy bien, se puede, claro Claro. que se puede, Claro. y es muy válido. Pero probablemente si van a invertir en el boleto, en el hotel y no sé qué, probablemente les interesa que toques música que solo tú tocas, ¿no? Exactamente. O música de tu país, o música, ¿no? Eso no quiere decir que no toquemos todo lo demás, ¿no? Lo que quiero es enfatizar un poco las ventajas y las satisfacciones que puede tener el estar haciendo la música contemporánea, ¿no? Y que te Exactamente. escriban obras a ti o que puedas hablar con los compositores para negociar cosas o no sé, ¿no? Es muy distinto a tocar un Bach, ¿no? Claro. Que es igualmente es increíble, pero es distinto el proceso. Sí, y aparte la experiencia también de interactuar con el compositor, pues es algo que con el 90% de las piezas que tocamos, pues ya no se puede hacer, simplemente porque es Así música es. ya muy antigua muchas veces, ¿no? Uh -huh, uh Entonces, -huh. Y tienes que escarbarle a la partitura, ¿no? Lo más que la partitura te puede decir o los contextos históricos, pero aquí puedes, hombre, mandar un correo, hacer una llamada, mandar un WhatsApp, ¿no? Oye, en este compás, ¿qué onda? exactamente. Y eso es otra manera totalmente de trabajar y puede ser muy, muy, muy satisfactoria también. Perfecto. Pues bueno, ya nos estamos acercando ahora sí al final de la entrevista. Me gustaría leer 3 mensajes más y hacerle una pregunta sobre este álbum que recién salió, bueno, ya tiene un año, pero pues todavía está muy reciente y bueno, ahorita se siente todavía más reciente con la pandemia porque se pasó muy rápido este año, que es Árboles de Vidrio. Pero antes de que nos platiquen, voy a acabar de leer los comentarios que nos llegaron todavía ahorita. El León Elot nos volvió a comentar y comenta, y bueno, y dice, es increíble nutrirse sobre los sabios consejos de especializarse de la doctora Edith. Es un placer. Luego, Carla S. Evangelista Segoviano comenta, saludos a la doctora Edith Ruiz. Siempre es un placer escucharla y verla tocar. Y finalmente, Oli Juárez, muchas gracias a la doctora Edith por su investigación y su trabajo. Felicidades. Muchas gracias a todos ellos por tomarse el tiempo de escucharnos.
Sí, 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 exactamente. También de parte de Piano México, gracias por la interacción. Recuerden suscribirse a la página, darle like, compartir la entrevista para que llegue a más personas. Y bueno, entonces para acabar esta pregunta sobre el disco Árboles de Vidrio, ¿no? Se llama, me parece, y que tiene música pues muy variada. Yo lo adquirí en cuanto se salió en alguna tienda, no me acuerdo, Mix-Up, en una de estas, y bueno, ahorita lo que recuerdo mucho están estas piezas que son, ¿qué? Preludios y Estudios de Gabriela Ortiz, me parece, ¿no? Sí, Que aparte todo el mundo se acuerda de esas. los va intercalando, y luego también está esta pieza del maestro Francisco Cortés, ¿no? Que es El Parque de las Acacias, me parece, ¿no? ¿Qué nos puede Sí, decir? bueno, sí, claro. Mira, este disco es parte de un proyecto de Onyx, que se llama Solistas de Onyx Ensemble. Y creo que también es un aporte interesante. Normalmente los grupos de cámara pues siempre tocan todos juntos. Entonces un poco la idea de aquí era también mostrar lo que cada quien sabe hacer solito, ¿no? Por así decirlo, además de cuando trabajamos en conjunto. Entonces, bueno, ya tiene un par de años que empezamos a sacar estos discos solistas. Yo fui la que más me tardé en la primera ronda, la verdad. Fui la última en sacar el disco, pero pues estoy contenta con el resultado. Para mí la curaduría del disco fue importante. Busqué música de compositores que admiro, gente con la que convivo, con la que me llevo bien, que son amigos, que son, no sé, ¿no? Y que además hacen buena música. Claro. Y un poco por ahí es que escogí ese repertorio, la curaduría. Hay una pieza de Esteban Zúñiga, Charles Halka, Enrico Chapela, Francisco Cortés, Gaby Ortiz, hay varias cosas de Gaby Ortiz. De hecho, traté de tocar la integral, o sea, todo lo que había escrito para piano hasta ese momento, para piano solo, de Gaby, y sí está ahí todo lo que había hasta ese momento. No sé si ahora ya escribió algo más, pero todo lo que hasta ese momento había escrito es lo que está en el disco. Por eso hay tanta música de Gaby, ¿no? Era un poco el eje central ahí. Y bueno, pues después resulta que estuvo nominado a los Grammys el año pasado. Qué padre. La otra nominación que tuve en 2008 fue de un disco que grabé con el clarinetista Javier Vinasco, con música de Latinoamérica. Tiene música de Argentina y Brasil y creo que Colombia también. Y eso fue en 2008. Y ahora en 2019 es con este disco donde toco yo sola y que es parte de este proyecto Solistas Ensamble de Onyx Ensemble. Qué interesante, qué interesante. Y bueno, esta es también una invitación para los que nos están escuchando, ya sea en vivo o diferido, pues que adquieran este disco, ¿no? Finalmente, ¿dónde lo pueden conseguir, maestra? Bueno, está en redes, o sea, si quieren comprar el disco, lo pueden hacer en Urtext Online, que es con quien la disquera con quien producimos el disco, en las tiendas, como tú bien dijiste, ¿no? Tipo Mix-Up y así. Me pueden hablar a mí, yo también tengo discos. Y también está, si no tienen el disco en físico, también lo pueden oír en Spotify, en YouTube, o sea, está en todas las principales plataformas disponible. Así es. Perfecto. Bueno, pues con esto me gustaría cerrar la entrevista. Le agradezco mucho su tiempo. Emanuel Paul, el último comentario que nos ha llegado, nos comenta muchos saludos y abrazos a la gran doctora Edith. Ay, gracias, Emanuel. Muchos saludos. A ver cuándo tocamos juntos otra vez. Muy bien, y pues bueno, nuevamente le agradecemos su tiempo, que nos haya, y bueno, todo lo que nos compartió sobre su trayectoria, sus ideas, que es algo muy, muy valioso. Y pues bueno, no sé si quiera decir algo más, decir si la pueden encontrar en redes sociales o algún anuncio, algo que quiera comentarnos. Sí, claro. Sí, bueno, lo primero porque veo que hay mucho interés en el asunto de la lectura y de mi tesis. Solo quiero decirles que de verdad está disponible porque al ser una tesis de la UNAM es pública y es gratuita para todo el mundo. Se tiene que meter al portal de la UNAM, de TesiUNAM,
Si alguien quiere buscarla, Tesi UNAM, ¿no? Ahí, y ponen mi nombre o ponen lectura a primera vista y mi nombre y ahí va a salir el PDF, clic y ya la tienen, ¿no? Por si alguien quiere buscarla, que sepa dónde la puede encontrar, ¿no? Y bueno, yo pues sí, estoy en redes, estoy en Facebook, estoy en Instagram, y pues ahí me pueden encontrar sin problema. Estoy en la Facultad de Música, bueno, ahorita estoy de año sabático, pero ahí estoy. También estoy en Arte Cúbico, estudio musical, proyecto ahí que tengo una escuela de música donde también nos pueden buscar si quieren clases privadas. Tenemos varios instrumentos, también ahí estamos. Entonces, bueno, es fácil encontrarme. En lo que les pueda yo servir y ayudar, estoy encantada y de verdad, Rodrigo, una vez más te agradezco muchísimo el privilegio de incluirme en estas charlas donde sé que has estado entrevistando a gente verdaderamente valiosa en este país y me siento privilegiada de que me hayas incluido. Y pues saludos para ti y para Argentina, que sé que entre los dos están haciendo estas entrevistas y pues bravo por el proyecto de Piano en México. Muchas gracias, maestra. Pues entonces, ya lo saben, está en redes sociales la maestra y pues descarguen la partitura, compren, de preferencia, no solo escuchen el disco en plataformas, compren los discos, todavía existen, no sean, no son de la era de los dinosaurios, todavía están presentes, los pueden encontrar. Así que, y pues nada, nuevamente, gracias maestra, y pues le agradezco mucho su tiempo y pues ahí seguiremos en contacto. Perfecto. Saludos a todos y feliz Navidad. Exactamente. Felices fiestas. Gracias, maestra. Con esto nos despedimos. Esta fue la entrevista a la maestra Edith Ruiz. Les agradecemos mucho el que hayan estado presentes el día de hoy en esta entrevista, en esta charla. Recuerden que estamos en redes sociales, estamos en Facebook y en YouTube como Piano en México. Yo soy Rodrigo Acevedo Traba, yo estoy igualmente en Facebook y en Instagram como Rod Pianista, Rod de Rodrigo, Rod Pianista. Muchas gracias y hasta la próxima.